Bienvenidos a Psicología Contracorriente. Es una presentación escueta, simple. El día de hoy tenemos una invitada. Como lo prometimos en el último video. ¿Tu nombre, invitada? Pues Araceli Martínez Lara. El día de hoy traemos, para presentar, para introducir, el día de hoy traemos un tema candente, como todo ahí en este canal, ¿no? Ojalá no me corran de servicio. No, para nada. No, tu cara va a estar así con blur. El tema es sobre el papel de las neurociencias en los trastornos mentales o en las enfermedades mentales. En la psicología. El papel de las neurociencias, ¿no? En la psicología, en los trastornos mentales. Vamos a ver qué se puede decir al respecto, si hay algo que rescatar de las neurociencias. Yo le platicaba eso a Araceli, porque estábamos platicando sobre esto, ¿no? Sí. Ya como introduciéndolo. Este es un breve contexto. A ver, Yo le decía, la tienes complicada, porque no podemos negar que justamente muchos de los ataques más recientes se dan justamente a las neurociencias, por este llamado cerebrocentrismo, Sí. ¿no? Vamos, que ya saben más o menos las críticas que realizamos y por dónde va la línea. Y yo le decía, ya platicando, yo le decía, fíjate, qué curioso, porque si tú hablas de un trastorno mental, es más fácil, por decirlo así, es más fácil justificarlo por las neurociencias que por una vía exclusivamente conductual. Porque ¿quién te va a refutar a nivel cerebral algo? Lo veo más difícil. Y a nivel conductual queda más bien como una conducta desadaptativa en un determinado contexto, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué podemos rescatar de las neurociencias? ¿Se puede rescatar algo? ¿Qué son las neurociencias? Ahorita le damos la palabra a Ara, más contexto todavía. Yo creo que hay que hablar también de los contextos determinantes, ¿no? Que son todas esas estructuras que configuran de algún modo cómo se investiga, ¿no? Así para que la gente entienda. Entonces, yo creo que en el repunte leía muy brevemente de la neurociencia y de la neuropsicología como una rama de las neurociencias, que hay una especie de reavivamiento de la neuroimagen relacionado con la frenología. O sea, hay una neofrenología localizacionista que intenta como decir, a ver, se ilumina esa parte del cerebro, claro, a pesar de que funciona como asociación, como red, como equipotencialidad, pero los neurocientíficos dicen, es que mira, ahí está hablando la persona sobre una serie de Netflix, entonces el lenguaje, y se ilumina la zona del cerebro del lenguaje, claro. Y pum, ¿no? Ahí tienes la zona que debería de encargarse del Claro, lenguaje. por supuesto. Entonces, nada más como contexto y o quizás como noticia, Sí, por supuesto. hay una reactualización de la frenología que precisamente originó todos los estudios sobre la neurociencia y sobre la neuropsicología, por lo menos lo que Sí. leí muy poquito, la verdad. Pero aquí tenemos a la invitada para que nos platique, nos destruya, para que nos destruya. Y pues le demos sentido a este diálogo. Claro, pero antes de dar la palabra, justamente voy a retomar esto que mencionas. Hace algún tiempo yo veía en Facebook una imagen de, no sé bien qué era, un electro, no sé bien qué era, pero eran dos personas dándose un beso y se iluminaba una región muy específica del cerebro, ¿no? Y decía algo así como el amor, en su sentido más grande, ¿no? Dios mío. Y yo dije, wow, a ver, no es amor. O sea, fue un wow, pero fue un wow, Sí. ¿no? Se me hizo un reduccionismo enorme. Sí, Claro. ¿No? Se me hizo un reduccionismo enorme. Y eso nos lleva también a los límites de las neurociencias en este caso, ¿no? Yo recuerdo que nuestro sensei, Ajá. ya quien lo conoce, No lo mencioné. en algún momento estaba indignadísimo porque Alcaraz Ajá. dio una plática sobre el libre albedrío desde las neurociencias. Bueno, hombre, ¿no? Claro, ¿cómo vas a hablar de un concepto de una idea de libre albedrío desde las neurociencias? Sí, ¿No? Rebasa obviamente tu campo. Y yo creo que ahí podríamos
perfilar un poquito todo esto. Sí. ¿Cuáles son los límites de las neurociencias? En ¿Cuáles este son los caso, ¿no? límites? Así que, si nos puedes platicar un poco, para empezar, yo creo que esta distinción, ¿qué son las neurociencias y qué es la neuropsicología? ¿Cómo se quedó? Claro, como pensando, ¿qué son las neurociencias? O sea, nosotros ya lo habíamos estado platicando, ¿no? Sí, ya, claro. ya hubo un previo ensayo al respecto, ¿no? ¿Ya hubo pleito entre ustedes por ese Ah, tema? no, No, bueno, no. Todo tranquilo. O sea, bueno, las neurociencias, como se tiene entendido, es el conjunto de ciencias, es una disciplina que lo que hace es involucrar a diferentes ciencias, ¿no? La química, la física, las matemáticas, por ejemplo, y realmente su prioridad es el análisis del sistema nervioso ante las posibles conductas que despliega el individuo, ¿no? Así, por así decirlo, a grandes rasgos. Nosotros lo mencionábamos y discutíamos, ¿es una ciencia? No, pues realmente no. Realmente se fungiría como una herramienta, así como la medicina, que lo que hace es englobar diferentes disciplinas, diferentes ciencias, para poder explicar los fenómenos desde diversos niveles de análisis, ¿no? La neuropsicología realmente se enfoca en el estudio de las personas enfermas, ¿no? De trastornos específicos psicológicos, ¿no? Que en la mayoría de los casos, por ejemplo en el ámbito clínico, lo que hace un neuropsicólogo es justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Sí. Interpretar diferentes diagnósticos que se dan a través de la neuroimagen, electrocefalograma, análisis por emisión de positrones. Lo que hace es como dar una interpretación al respecto de los cambios a nivel cerebral en personas que tienen algún tipo de daño cerebral, o por ejemplo que tienen alguna enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo el Alzheimer, y algunas personas con depresión. El enfoque casi siempre en la neuropsicología se va en el análisis cognitivo, ¿no? Obviamente en el proceso clínico se da como un enfoque de teoría cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, para resumirlo, las neurociencias serían como englobe de todas las ciencias para poder explicar a nivel de sistema nervioso, a nivel bioquímico, de las conductas desplegadas por el individuo, y realmente las neurociencias se enfocan en el tratamiento, en la identificación y el análisis de personas con algún tipo de trastorno o enfermedad que haya sido causado por algún tipo de daño cerebral, ¿no? O anomalía a nivel cerebral. Entonces, hacia ese punto van. Lo que pasa con las neurociencias, y siempre lo que hacen el ataque, es justamente el reduccionismo que se da en la interpretación de las imágenes, ¿no? Cerebrales. Por ejemplo, siempre hay una imagen que dice una persona normal con depresión y una persona normal y una persona con depresión, ¿no? Obviamente hay una disminución de la actividad cerebral en la sustancia blanca, que es la actividad, la que representa la actividad cerebral en diferentes zonas. Entonces es como lo que siempre te pone, ¿no? El análisis comparado entre una persona normal y una persona con depresión. Sí. Pero, pues, justamente lo que tú mencionabas también, ¿no? Siempre hay un revuelo así de, se ve como cierta zona activada del amor, y es como de, pues todos piensan que solo se resume a eso, ¿no? Solamente se reduce a todo eso, pero la neurociencia tiene un campo abarcativo, explicativo mucho más complejo, ¿no? Y vamos, jugándole un poco a la boda del diablo, ¿no? Yo me pregunto, a ver, los médicos están ya analizando el sistema nervioso y el cerebro médico, ¿no? Y los conductistas te están analizando la conducta de los organismos fuerte. ¿Qué puede aportar la neurociencia entonces? Si tenemos un médico por un lado que está analizando el sistema nervioso en su sentido más amplio, y tenemos al conductista que está analizando las modificaciones del organismo en los diferentes contextos de aprendizaje, alguien podría preguntar, entonces, ¿las neurociencias qué pueden aportar a la psicología? Yo considero que ahí, y es parte de lo que revisé, que ya tanto la neuropsicología como las neurociencias ya están rompiendo con esa dicotomía.
Okay. Entre ambiente y genes, mente y cuerpo, como un reavivamiento también de lo que Descartes, ¿no? Promulgó hace algunos centenarios, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante quizás empezar a revisar o actualizar en todo caso la amplitud con la que debe de encarar las neurociencias los fenómenos de las personas, en este caso, ya sea para evaluarlas, pero también pues ya sea para analizar físico-químicamente el cerebro y lo que pasa cuando un individuo despliega una conducta. En ese sentido, pues sería interesantísimo, ahorita que está de moda, que la estoy empezando a ver, el caso de Jeff Dahmer. Ah, claro. Sí. Bueno, yo ahí lo que estoy viendo es que lejos, porque también eso es lo que se atribuye a veces a los asesinos, de que traen una precondición genética y quizás eso genere problemas cerebrales en donde el irrigamiento de determinado neurotransmisor, bla, bla, bla. No hay que olvidar que el individuo está dentro de instituciones y Dahmer pues es un prófugo de las instituciones, empezando por su familia y acabando por el psiquiátrico, ¿no? Entonces, ante el desfragmentamiento o el fragmentamiento del individuo institucionalizado, obviamente que va a desarrollar un montón de conductas que se fueron desarrollando y se fueron gestando durante toda su vida, ¿no? O sea, la serie de Netflix pues es un resumen de lo que a una persona real le puede estar pasando, ¿no? Y ahí yo creo que sí, un neuropsicólogo o un neurocientífico o un psiquiatra o un médico o lo que sea tiene que tener esta amplitud de entender que el cerebro no es como el micrófono, sino que está rodeado también de instituciones, de lenguaje, de propia historia de vida del individuo, claro, formas de actuar, vínculos con sus padres, etcétera, etcétera, y eso va contribuyendo a que en el cerebro se empiece a modificar de tal manera que lo haga actuar así, ¿no? Pero eso también me parece relevante, ya destruyendo totalmente la dicotomía de mente-cuerpo y cerebro y mente y todas esas cosas. Ya sería como un análisis de lo que a mí se me ocurre ahorita que podemos estar platicando. Yo creo que justamente va por ese lado, ¿no? La pregunta que tú estabas haciendo acerca de qué aportan las neurociencias que no aporten los médicos, que no aporten los conductistas. Yo creo que las neurociencias en la actualidad, a menos que sean unas neurociencias muy radicales que ya, o sea, es casi imposible encontrarlas, o a lo mejor yo no he leído tantos estudios así, pero es justamente eso. Por ejemplo, en el análisis de la teoría conductista dejan de lado muchos factores importantes biológicos, ¿no? Factores que no se puede estudiar la conducta, no se puede estudiar al ser humano, a la especie humana, sin dejar a un lado todos los aspectos biológicos, ¿no? Sí, si claro, nosotros, por ejemplo, como psicólogos, intentamos resolver un fenómeno que es meramente de carácter biológico, es imposible. Sí. Igual, aparte no es nuestro campo, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, si en psicología nos dijeran que realmente habría que descartar primero aspectos biológicos y después analizar si hay algún tipo de intervención psicológica, yo creo que iría por ahí, ¿no? La explicación neurocientífica lo que hace es, y lo decía con él, ¿no? O sea, es la explicación más completa en todo sentido, para mí, ¿no? En psicología y en muchos otros campos. Lo que hace es englobar aspectos biológicos, genéticos, porque así se estudia dentro de las neurociencias, y aspectos ambientales, ¿no? O sea, no podemos creer que el cerebro produce conducta por sí solo, ¿no? No es así. O sea, en neurociencias lo que se sabe y lo que siempre se explica es la conducta se produce se da a través del procesamiento de estímulos a través de los órganos que tiene el ser humano, los animales, y por ahí también va otra rama muy importante de las neurociencias. O sea, tenemos un campo abarcativo explicativo bastante completo, justamente para poder entender la conducta, no solamente en animales, sino también en los seres humanos, ¿no? O sea, la conducta es una serie de resultados de la interacción con el propio medio. Entonces,
si bien no son propiamente las responsables, la rama neurocientífica sí tiene cierto papel respecto a la farmacología, o al menos dentro de las diversas áreas o ramas de la psicología. Yo me atrevo a decir que la farmacología le pertenece a las neurociencias. Un conductista no te va a hablar de farmacología. Un psicoanalista, bueno, no sé qué psicoanalistas haya, pero... Bueno, hay psicoanalistas metidos en neurociencias. Pero, sí, claro. Bueno, eso ya es como... Es una cosa rara, ¿no? Sí, Digo, sí. Sí, o sea, Pero esa es la cuestión. La psicofarmacología, junto con las neurociencias, a veces parecen estar medio coludidas, ¿no? Y yo creo que nos puede llevar al siguiente planteamiento. ¿Cómo saber? Y es una pregunta difícil, quizá no la respondemos, pero bueno, para ir planteando, ¿no? ¿Cómo empezar a plantear parámetros más claros de trastorno? Y te lo voy a decir así, ya poniéndonos más serios, ¿no? Al menos yo, y supongo que Rojo también, compartimos la idea de que un trastorno brota de intereses políticos. Muchas veces, ¿no? Podrá brotar de intereses políticos, de que los propios contextos determinan las pautas de comportamiento normales y se tipifica como trastorno algo. Decir que ya es trastorno que alguien juegue videojuegos, bueno, tendrá que ver con el crecimiento del mercado, pero eso ya son análisis como políticos y económicos, ¿no? Yo me preguntaría esto, las neurociencias, ¿cómo podrían empezar a decir de aquí a acá es trastorno? O de aquí a acá el fármaco es viable. Y no a cualquier hijo de vecino que de repente sienta ansiedad y le den un clonazepam, ¿no? ¿Por dónde podría ir? ¿Por dónde crees que podría ir? Complicada. Está complicada. No, o sea, es inevitable separar el aspecto farmacológico de las neurociencias. Claro. O sea, es inevitable. Muchas de las investigaciones en neurociencias son acerca de fármacos. Por ejemplo, una línea de investigación muy nueva es acerca de el interés acerca de los componentes de ciertas plantas medicinales para poder hacer diferentes tipos de ansiolíticos antidepresivos, ¿no? O sea, antecedentes que se tienen desde hace años, ¿no? De que ciertas plantas pueden curar, ¿no? O tener ciertos aspectos benéficos. La homeopatía, ¿no? Como la homeopatía. Pegándole a la homeopatía. Pero más duro. Pero más duro, Pero ¿no? más Con duro. unas bases más... No digas Sí. pegar porque es violencia. Es violencia. Discúlpame. Bueno, pero el punto era, o sea, definir dónde es trastorno y dónde no, ¿no? Definir dónde es trastorno. Yo creo que en primer lugar hay que dejar bien claro, no se puede separar el hecho, como lo mencionaba, no se puede separar la actividad cerebral o las conductas a nivel fisiológico del ambiente. O sea, es imposible. Y obviamente hay que tomar en cuenta que hay trastornos que se están pululando, dijeras tú, ¿no? Pululando en la actualidad, ¿no? Que vienen de carácter totalmente económico, ¿no? Sí, claro. Y político totalmente. Pero justamente el punto fuerte de las neurociencias es es que es complicado hasta decirlo para mí, ¿no? A ver. Dilo. No, ¿vas a llorar? No. No, aún no. A ver, cuando se intenta explicar lo que es un trastorno, siempre se acude a ciertas anomalías bioquímicas en el cerebro, ¿no? Ciertas anomalías. Vale. Simplemente eso. O sea, si quieres estudiar totalmente el lado biológico, es eso. Pura anomalía. Pura anomalía, en todo caso, ¿no? Una irregularidad. No me quiero meter en aspectos más detallados, así del eje hipotalámico suprarrenal, Sí, nada claro, de eso, claro. Pero, por ejemplo, si quieres explicar cuándo hay realmente un estrés ya crónico, un estrés ya como un tipo de trastorno, por así decirlo, lo haces a nivel histológico, ¿no? Histología es como el análisis de toda la actividad cerebral y neuronal, para explicarlo como a grandes rasgos. Cuando el estímulo no está presente, el cuerpo sigue produciendo cortisol, ¿no? Okay. El cortisol se genera en una glándula específica, en la hipófisis, y lo que genera es como en el cuerpo una serie de activamiento, ¿no? Lo que pasa a nivel conductual es que ponen al individuo como en alerta, ya sea para huir, para quedarse en freezing, Vale. o para hacer algo, ¿no? Sí, claro. Para defenderse. Entonces, si queremos, a nivel neurocientífico,
explicarlo bioquímicamente, es así, ¿no? Claro. Se genera cortisol, aun cuando el estímulo no esté presente, ¿no? Ah, ok. Y ya son dos explicaciones que no pueden dar los conductistas, por ejemplo. O sea, ya hay una explicación a nivel totalmente orgánico y a nivel conductual. ¿Qué piensas, Rojo? En que parece hasta una contradicción el ponerle no sé si sea prefijo a neuro Claro. y después ciencias. A ver. Tenemos más o menos un panorama, un análisis, un enfoque acerca de la psicología en donde decimos, es eso, hay muchas ciencias y muchas veces el campo de las ciencias no es que vaya desarrollándose o progresando a nivel de programas de investigación, a nivel de producción de tesis, etcétera, etcétera, de inventos, de experimentos, etcétera. Muchas veces no encajan las piezas de los descubrimientos de la física con los de la química, los de la biología, los de todas las demás ciencias. Y no sé, y ahí me aclarará ese punto, si las neurociencias tienen muy claro que su ontología es totalmente polémica, ¿no? O sea, no hay algo, por así decirlo, neurocientífico, Claro. puesto que el combate o la lucha dialéctica entre ciencias, física, química, las ciencias positivas, están en conflicto muchas veces, y muchas veces lo que se descubre en física contradice lo que se venía desarrollando en química o lo que apareció en la termodinámica, etcétera, etcétera. Y ahí es mi duda, ¿cómo va generándose o cómo va gestándose el campo de la investigación de las neurociencias con estas polémicas que tienen las ciencias mismas? Sí, sin duda. A nivel positivo, no al de las ciencias sociales, que pues, es todo otro tema, ¿no? Yo le preguntaba algo parecido, ella le decía, ¿las neurociencias no acaban haciendo eclecticismo? A eso me suena. Ahí nos hablará ella, por supuesto. Yo le respondí que sí. O sea, y yo sinceramente, por ejemplo, justamente yo saqué el tema. O sea, justamente yo saqué el tema. En psicología es muy como mal visto, ¿no? Así como un eclecticismo. Un ecléctico en psicología, Ay, Dios mío. el pecador. Sí. ¿No? Yo creo que neurociencias es la parte más como congruente, por así decirlo, ¿no? No puedes tener una explicación solamente bioquímica, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas corto. O sea, como lo mencionaba, te quedas corto con el despliegue de la conducta. Vale. O sea, te quedas muy corto. Y el hecho del eclecticismo no se me hace descabellado, o sea, se me hace bastante congruente hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, pueden venir algún psicoanalista o algún tipo de cognitivo que me vaya a meter el libre albedrío, por ejemplo. Sí. Y ya no se me hace congruente a mí. Por ahí sí los doctores me están viendo, ¿no? Espero no diga nada, pero... Pero mira, si sus doctores no están viendo, nosotros les respondemos a los doctores. Voy a decirlo así en términos potentes. Yo creo que ontológicamente no tiene ningún reparo la neurociencia en decir no tengo una ontología clara, pero metodológicamente me doy el lujo de ser ecléctico porque los fenómenos con los que trabajamos desde Gustavo Bueno son beta operatorios y no podemos cerrar la categoría. No cierran, ¿no? ¿Y a qué va? Eso que yo le decía a ella. A pesar de que puedo tener ciertos ataques o encontramientos con las neurociencias, se me hace más honesto que el neurocientífico diga, soy ecléctico metodológicamente hablando y mi ontología es un despapalle, porque mis fenómenos así me lo exigen, como hacen los del Seika, que ya se los están cerrando, que quieren estudiar el aprendizaje encerrando a un individuo a aplastar botones en un cuarto. Ese es el problema. Ojo con todo esto. Los conductistas más macizos... Los conductistas más macizos, ojo con esto, los conductistas más macizos, al querer cerrar tanto su ontología y su metodología, y querer decir soy una ciencia, lo único que les queda es abstraer tanto el fenómeno que no les queda más que querer estudiar el aprendizaje en un individuo así, frente a una pantalla. Sí. Es con lo que se quedan. Y si las neurociencias no se quieren quedar así, lo único que les queda es ser eclécticos. Justamente, o sea, si tú ves, por ejemplo, la experimentación en neurociencias
realmente rigurosa, las, por así decirlo, las metodologías que se aplican son totalmente complementarias, por ejemplo. Ajá. O sea, se hacen pruebas conductuales, se hacen pruebas histológicas, se hacen pruebas bioquímicas para complementar todo ello. O sea, a pesar de todo eso nos quedamos cortos. Sí. O sea, nos quedamos cortos, pero por ejemplo, lo que decía él, o sea, no se cierran las neurociencias a una explicación contextual. O sea, espero no meterme en tanta polémica, pero hay investigación en el área de homosexualidad, ¿no? Justamente porque muchas personas se van allí, se pueden llegar a asustar con el tema, pero yo creo que lo mejor que podría hacer las neurociencias es afirmar para ya sea cualquier tipo de resultado que se llegue a dar, para dar una base fundamentada acerca del tema, ¿no? Y justamente por eso, porque el contexto sí lo está requiriendo y estamos requiriendo un análisis más riguroso de lo que el conductista puede hacer, claro, o lo que los totalmente mentalistas pueden hacer. Sí, totalmente. Hay algo que se me quedó ahorita de lo que están diciendo y justo tiene que ver con la cita que saqué de mi breve investigación. ¿Qué rojo? Javier Ustarroz, no sé si lo conozcan por ahí. Bueno, en el 2011 dijo: estamos cometiendo un error de principio, quizás ahí esté como lo ontológico, ¿no? Claro. Al creer que las clasificaciones de los trastornos mentales son verdades absolutas que responden a realidades cerebrales palpables. Claro. ¿No? Un camino más positivo y sugerente sería el estudiar las alteraciones neuropsicológicas asociadas con síntomas psicopatológicos concretos y no tanto a trastornos mentales según criterios del CIE y del DSM. De hecho, estos criterios han servido para que los profesionales mejoremos nuestra fiabilidad diagnóstica y utilicemos un lenguaje común, aunque en nuestras conversaciones de pasillo todos convenimos en que no son capaces de captar la compleja realidad de los trastornos mentales, ¿no? Lo que realmente interesa a un neuropsicólogo clínico es conocer el alcance del déficit en determinado proceso o procesos cognitivos para poder diseñar un programa de rehabilitación individualizado. Entonces ahí tienes una problemática aún mayor que ya tiene que ver con lo pragmático, ¿no? O sea, entonces te gobierna el CIE-10 y el DSM, sí, y estás reconociendo de manera subterránea que esos parámetros o esos criterios de diagnóstico pues no captan toda la complejidad del desarrollo de un sistema. Exacto. Por lo tanto es como una crítica bien fuerte, ¿no? O sea, Sí. ¿en qué te basas? Por un lado, en el DSM para decir que lo que tiene el paciente o la persona es lo que tiene, y por otro lado no confías científicamente en esos mismos criterios. Entonces tu práctica profesional, ¿dónde queda, no? Sí, claro. Entonces creo que ahí está una problemática bien fuerte ya a nivel pragmático también. Sí, Sí, por sí, supuesto. sí. Yo algo que discutí ayer con ella, que es una discusión que lo hemos tenido, sobre la cuestión de la farmacología. Sí. Para mí es casi inadmisible la farmacología. El darle un fármaco a alguien es casi inadmisible, sobre todo para cuestiones de ansiedad o de depresión. Bueno, ajá, exacto. ¿No? Sí. De depresión. A mí se me hace inadmisible. Y yo platicaba con ella y le decía, ¿en qué caso sí sería viable eso? Lo estaba pensando y dije, hasta lo escribí y recuerdo. Dije, yo creo que el único caso en el cual la O sea, farmacología... discuten y este güey va haciendo notitas, ¿o no? No siempre, no siempre. A veces. Cuando digo algo que me llama la atención, Sí. cuando digo, Pero me la refé ahí. En esta ocasión sí me dijo, espérame. Se la dije, espérame, voy a anotar una eso. nota de voz. Para mí, en todo caso, la farmacología, el dar un medicamento a alguien, solo tendría sentido cuando el organismo tiene una incapacidad total de reaprendizaje o de autocontrol sobre ciertas conductas. Donde el conductista ya no puede modificar la conducta, entonces podría considerar la farmacología. Cuando el organismo ya está imposibilitado. Sí.
un conductista podría decir, ¿y en qué casos va a estar imposibilitado? Pues quizá cuando ya a nivel morfofisiológico cerebral haya un daño tan grande o haya habido una modificación tan grande que no se da espontáneamente, se da por la interacción con el medio, pero que esa interacción con el medio haya dado algún cambio a nivel orgánico tan grande que ya conductualmente no se puede hacer algo. Entonces tal vez si yo te diría, vale, ya dale algo al vato, ¿no? Ya ni modificando sus contextos puedes hacer algo, porque ya el contexto lo transformó tanto orgánicamente que ahora ya no puede de regreso, ¿no? El problema es que nadie te lo hace así, ¿no? Es que, o sea, se supone, o sea, no se supone, así debería de ser, ¿no? O sea, en múltiples clases de neurociencia, en múltiples charlas, así se dice, o sea, no se puede suministrar un psicofármaco, un ansiolítico, un antidepresivo a una persona que está triste por 3 días, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, es imposible, o sea, debería de ser así, pero ¿qué pasa en lo que te comentaba ayer? O sea, las instituciones de salud, lo primero que te dan, psiquiatría traga, ansiolítico, antidepresivo, ¿y qué está generando? O sea, el organismo no lo necesita. Claro. Y si no hay una necesidad en el organismo, ¿qué remedias? ¿Qué controlas? ¿Qué modulas? Nada. O sea, lo que estás generando realmente es una codependencia, es una alteración a nivel neuronal y bioquímico que posiblemente pueda ser irremediable, ¿no? Por ejemplo, las personas que usan clonazepam para dormir. O sea, creo que todas las señoras ya de arriba de 70 años me echo un cuartito. No saben lo que es echarte un cuartito de clonazepam. No saben lo que es echarte un cuartito de diazepam, ¿no? O para estar más relajados. O sea, no debería de ser así. Sí, ¿no? Pero justamente los parámetros se rigen a partir de que el individuo no tenga la capacidad por sí solo de acudir a algún tipo de terapia psicológica, ¿no? De que no puede haber una modificación a nivel conductual y que obviamente siempre hay una alteración a nivel neuroquímico por cualquier tipo de estímulo, pero ya hay un trastorno ahí. Ahí hay una anomalía, ¿no? Que ya no puede ser modificada, como dice Iván, por los propios, por el propio contexto. Entonces, solamente se puede. Entonces ya sería como recurrir a la neurociencia en la última bala en la recámara del. Así que, o sea, para mí, psicofármaco es el último recurso. O sea, es la última bala en la recámara. Sí, claro que sí. O sea, claro. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Esquizofrenia. O sea, hay alucinaciones auditivas, hay alucinaciones visuales. ¿Cómo las modifica un conductista? Sí, ¿Cómo las modifica un cognitivo? Es imposible, ¿no? Tiene que haber una regulación, una estabilidad a nivel fisiológico para que pueda haber realmente un proceso terapéutico en todo caso. Quizá cuando algún conductista que nos esté escuchando, porque voy pensando, ¿cómo nos refutan luego, no? Quizá algún conductista podría decir, bueno, pero el conductista podría realizar programas de modificación para que el esquizofrénico esté en sociedad. Sí, pero eso no remedia el problema. O sea, es como, ¿cómo le llaman? Una prótesis. Es como una prótesis, ¿no? Es como una prótesis conductual en este caso, Sí. que vamos, haces que el individuo viva con eso en sociedad. Que bueno, hasta cierto punto, porque lo que puedes hacer es promover que se desarrolle de manera negativa, ¿no? O sea, el conductista puede hacer un programa de modificación conductual temporalmente, pero lo que pasa, si no se remedia, si no hay una intervención realmente complementaria con fármacos, si así lo requiere, lo que va a pasar es que el propio contexto lo va a ir orillando a generar Y peor, ¿no? a generar síntomas que no tenían un principio. Y Sí, que a ver, el conductista lo hace, no, pues no. Hay una charla bien interesante de un planteamiento de Marino que dice, es que el cerebro, en realidad, no sin estos casos de que ya no se puede hacer nada y ahora sí medíquelo, dice, es que el cerebro no se puede hablar de disfuncionalidad o funcionalidad, no se puede hablar de anormalidad o normalidad en el funcionamiento del cerebro. Claro. O sea, No, o sea, el cerebro funciona con las condiciones genéticas, ambientales, Claro. como tú quieras, pero que No sé hacia dónde va. Sí. ¿vale? No, sí. Pero que eso no tiene por qué ser llamado que hay que suministrar algún tipo de medicamento Claro. para
alterar su funcionamiento cuando Exacto. está funcionando el cerebro, así como el corazón. Exacto. Así como el intestino. ¿Sabes? Una vez de que nos medio burlábamos, la gente que se dice neurodivergente, ¿no? Qué bonito. O sea, Esa de... ya está el nombre. Mira. Sí. de verdad, gente que se dice, es que soy neurodivergente, y yo, ¿qué madres es eso? La diversidad de las funciones La cerebrales. diversidad de las funciones cerebrales. O sea, ¿Pero qué es eso, güey? Oh, es eso. O sea, o sea, neurodivergente es alguien que tiene diversidad en su conducta. en sus Todos. funciones ¡Todos! ¡Todos somos neurodivergentes! Justo que A eso llegamos. ¿Qué caso tiene el pinche concepto? ¡De nada! o sea, ¡De nada! No, Pero te hace sentir especial decir soy neurodivergente, ¿no? incluido, ¿no? Te hace sentir incluido. Y claro, no tiene ningún sentido, ¿no? No. O sea, todos somos neurodivergentes en ese caso, ¿no? Pero sí es muy cierto, vamos, que el cerebro funciona. O sea, también el sistema digestivo funciona. Sí, ¿Qué pasa? también el sistema digestivo O sea, funciona. también podría ir por esa misma tirada, ¿no? Por supuesto. O sea, lo que pasa realmente cuando se cree que hay una normalidad, algún tipo de enfermedad o trastorno, es el despliegue conductual, ¿no? Claro. O sea, ya cuando hay una explicación, como a nivel del lenguaje, que dices me siento mal, me estoy sintiendo mal, Ujú. pues es lo que realmente se identifica como enfermedad, como trastorno, así, Claro. así de sencilla. Pero el problema que también dirían, pues yo me siento mal con estas cosas y entonces empieza la subjetividad a meterse dentro de la categorización de los trastornos, ¿no? Ahí entra otro tema. El límite, o sea, Sí. Claro. Yo creo que ese límite es totalmente borroso. Borrosísimo. Sí. Borrosísimo. Y empezaba por la propia historia de la psicología. Claro. De hecho, definitivamente. yo creo que cuando le metes la subjetividad para considerar que algo es un trastorno, vamos. ¿Qué te van a decir la depresión qué es? Es que lo que pasa es que cuando tu parámetro para considerar algún trastorno es subjetivo, es muy subjetivo, Pues es que entonces, vas a... ¿Ah? es que entonces la psicología tendría parámetros totalmente inválidos. Sí, claro. O sea, y por eso la neurociencias ganan, ¿no? Y por eso la Es que neurociencias justo ganan. la psicología, yo no conozco un trastorno que esté totalmente tipificado claramente y siendo distinto para de que diga, tengo depresión. Claro. Sí. O sea, simplemente el diseño institucional internacional, El diseño, el sí. DSM y todo lo que aparte ese diseño está totalmente correlacionado con las propias conductas de las personas que van desarrollando por las condiciones materiales de la época. Sí. Pero es que eso nada tiene que ver con la subjetividad de la persona, ¿no? Sí, claro. La subjetividad se va construyendo al mismo tiempo que las condiciones de la realidad en un momento dado, o sea, tampoco hay nada bajo la Sí. forma. El problema es que las psicologías pecan de parámetros muy claros y distintos de cómo tipificar un problema psicológico. Claro. O sea, el ejemplo más actualizado, ¿no? Este año se incluyó el trastorno por uso de videojuegos. Yo te leí los parámetros del CIE-11 porque es el único que lo incluye en su manual, ¿no? El DSM-5 no lo incluye. Incluye otra adicción, ¿no? Que es por apuestas. Pero uno de los parámetros es, a ver, ¿qué es la adicción, no? Porque es adicción, es eso. O sea, casi siempre cuando se acuña adicción es como la continuidad del uso de algún tipo de droga, ¿no? Es eso, casi siempre, es como la característica más elemental. Cuando mencionaban en el CIE-11 que decía que podía ser periódica o continua, Sí. oye, o es periódica Ya o es valiste, güey, continua. Ya valí, soy adicto, O soy un sea, adicto. ¿es periódica o es Es continua? periódica o es continua. O sea, sea, todo. o Sí, sea, todo. todo exactamente. Y tú mencionabas algo importante. Y las personas que su trabajo es jugar videojuegos, ¿qué está pasando? ¿Es periódica o es continua? O sea, y decía más de 5 horas, ¿no? Oye, ¿qué está Un pasando? jugador de eSports. Y por ahí van a decir, o sea, realmente lo que lo hace trastorno es la afectación en sus diferentes niveles de interacción social, ¿no? Claro. Pero si por ejemplo la persona se pasa 8 horas jugando y no tiene interacción, Claro, y porque son
trabajando. ¿Y cuál es el problema? Por ejemplo, es exactamente ese es un parámetro. El hecho de, es una adicción si interfiere con tu nivel de interacción social. ¿Y si me vale madre interactuar socialmente? A Jesús Maestro le vale madre. No, o sea, claro. No, pero lo que voy, si yo estoy, vamos a imaginar, yo estoy leyendo, yo estoy leyendo y preparando y escribiendo y no salgo, ¿tengo un problema? ¿Soy un adicto? ¿Tengo que ser medicado? ¿No? No, en adicción especialmente se medica. Bueno, ¿soy un adicto? Morbilidad, sí. Ajá. O sea, ¿me veo imposibilitado a qué? O sea, es como pensar que el individuo no tiene la capacidad para decidir sobre su propia vida, ¿no? Es como, aunque tú estés jugando 8 horas al día y aunque trabajes de eso, pues si no interactúas con los demás y no tienes amigos, pues tienes un problema. ¿Pero por qué? ¿No? ¿No es algo que yo pueda decidir? O como se da en la actualidad, ¿no? Que ya los juegos son a través de internet, estás interactuando con otros jugadores, claro. Incluso hasta micrófono y comunicación tienes con ellos, y estás jugando al mismo tiempo videojuegos, entonces ya no tiene sentido otra vez la tipificación. Sí, la tipificación muy ambigua, ¿no? Yo creo que el tema de los trastornos es oscurantista. Es oscuro, es oscuro. ¿No? En alguna ocasión yo veía una cita de Bueno cuando hablaba de Pavlov. Estaba densa la cita, pero Bueno decía que Pavlov, al querer estudiar los procesos psicológicos correspondientes a metodologías beta-operatorias, decía, cuando Pavlov reduce todo a cuestiones meramente motrices, meramente orgánicas, fisiológicas, temporalmente se vuelve alfa-operatorio. La psicología cobra un papel alfa-operatorio cuando lo llevas a ese terreno, ¿no? Claro, no todos los fenómenos los puedes llevar a ese terreno, ¿no? Pero sí nos obligaría a pensar, y esta ya es la especulación, ¿no? ¿Habrá alguna forma de llevar los trastornos a ese nivel? A ese nivel donde digas, ante estas condiciones, no sé, químicas cerebrales, neuronales o lo que sea, hay un trastorno. ¿Habrá algún nivel en el cual se pueda llegar a hacer eso? A ver, hay una explicación. Es que para mí es casi imposible. O sea, casi imposible. O sea, claro. Como decías, es imposible aislar al individuo totalmente fisiológico de su ambiente. Es imposible casi explicarlo. Pero, por ejemplo, la explicación para mí más congruente del amor es la de las neurociencias, por ahí voy a decirlo, ¿no? O sea, simplemente una especie de enamoramiento en los primeros 6 meses y una conformación del apego en los siguientes años, ¿no? Entonces, ha habido muchas investigaciones al respecto y justamente hay un sistema, yo creo que el área que tú decías, el núcleo accumbens, conjunto con la amígdala y todo eso, que ya está claramente tipificado en las relaciones de apego. O sea, ha habido tantas investigaciones y tantas replicaciones experimentales que, por ejemplo, cuando se hacen algunas simulaciones en modelos animales, siempre son las mismas zonas las que interactúan al respecto, ¿no? En las conductas de apego, por así decirlo, ¿no? Entonces, la explicación neurocientífica se va a ir por ahí. O sea, realmente es totalmente complementaria, o sea, pero no puedes pegar la conducta de apego sin conductas verbales, por así decirlo, en los seres humanos, ¿no? Conductas palpables o visibles. Sí, es que yo creo que cuando le dices te amo a una persona, no es que se esté iluminando el cerebro o determinada zona cerebral, sino que implica muchísimas más cosas, como simplemente en qué momento le dices te amo, por qué le dices te amo, en un bar, en un café, en la escuela, en el trabajo, cuando viste que te echo ojitos, ¿no? O sea, hay muchísimas más variables que al mismo tiempo hacen que se ilumine el cerebro o hace que funcione el cerebro de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden decir, ok, se puede iluminar el cerebro, esa misma área con esto y con esto, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre ambos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo te amo, si yo digo alguna otra cosa, se ilumina la misma región. Las diferencias y la explicación a nivel bioquímico, obviamente las neurociencias no solamente es explicación así a grosso modo, hay una explicación química bien fuerte, bien dura, que yo creo que muchos de la psicología poco saben al respecto.
pero hay ciertos específicos neurotransmisores involucrados en ellos, hay específicos canales de apertura que son afines a esos específicos neurotransmisores que no se dan en otro tipo de conducta, ¿no? Claro. Entonces, hay un análisis bien específico a nivel histológico que obviamente si tú lo metes en neurociencia divulgativa nadie lo va a entender, ¿no? Sí, claro. Entonces, las neurociencias es eso, o sea, es entender bien el área química, bioquímica, y obviamente se fundamenta con cuestiones conductuales, pero es eso, o sea, tú me vas a decir, sí, en la misma región, pero no, yo te voy a decir, no es lo mismo, no es lo mismo a nivel químico, Claro. no es lo mismo a nivel neuronal, o sea, no es lo mismo. Sí, claro. Que aún así yo creo... No, vamos, hay que ser honestos, ¿no? Sí. Que aún así yo creo que hay que ver qué fenómenos son viables y estudiar así, ¿no? O sea, una vez igual con el sensei discutíamos, ¿no? Y él discutía una cuestión de que no se podía, no me acuerdo si explicar todo desde cuestiones etológicas o algo así. Que no se puede explicar. Todo desde cuestiones etológicas, algo así, no me acuerdo de cómo iba el asunto, ¿no? Pero el punto era que sí hay categorías que pueden tener un nivel de explicación mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, con la etología puedes explicar ciertas culturas animales, pues quizás sí. Formas de interacción entre especies, las formas de jerarquización La propia de... depresión. La propia depresión en algunas... Depresión, si tiene que llamar... No, o sea, no, solamente hay un cierto tipo de desesperanza, nunca se habla de Sí, depresión claro, en explicación. Pero vamos, que quizá con etología puedes explicar ciertos fenómenos de las dinámicas entre las especies. Pero es muy diferente hacer política, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de las jerarquizaciones en la dinámica de las abejas No. que hablar de la Claro, política claro. y de la hegemonía y de la... Es muy diferente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también las neurociencias tienen que ser muy honestas y es un trabajo difícil. Si ni la propia psicología sabe su límite, y a veces ni las ciencias duras saben su límite, es un trabajo. Pues Stephen Hawking, ¿no? Claro. Haciendo física y matemáticas y pensando en Dios. O sea, Claro. No, pero claro, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que las neurociencias y la psicología en general sí tiene que hacer ese trabajo de qué fenómenos son los que realmente tengo la capacidad de explicar. Sin duda. Ahí está lo cabrón. Ahí está lo cabrón. Pero de llegarse a dar, barreríamos con todo. Hay fenómenos que sí, hay fenómenos que no. Por ejemplo, el tema del amor. El tema del amor se puede abordar desde muchas dinámicas, sin duda. Tenemos el libro de Eric Fromm, El arte de amar. Él se ha cagado, lo que sea. Pero el punto es, el amor lo analiza desde contextos históricos, políticos, sociales, mercantiles. Y su análisis ahí está sobre el amor. Alguien podrá decir, yo voy a analizar el amor a partir de formas de apego etológicas, ¿no? Biletología, formas de apego, ahí está el amor, ¿no? Son categorías, son grados de análisis, son en diferentes espacios. Yo creo que tenemos que tener muy claro esa delimitación, ¿no? Que sin duda es un reto para cualquier disciplina, ciencia o lo que sea, pero ahí es donde está lo complicado. Ahí ya sería hacer filosofía. Ese sería hacer filosofía. Ahí sería hacer filosofía. No, claro, es muy denso, ¿no? Sí, porque realmente estas limitaciones categoriales, Exacto. que cada una contribuye con su explicación, si empieza a rebasar el límite de los parámetros propios de la configuración de cada disciplina, ciencia o lo que sea, Sí. ahí es cuando ya está cometiendo el error de invadir fenómenos que no le toca analizar. Sí, claro. Entonces ahí es donde se corre el riesgo, y creo que las neurociencias pueden estar sometidas o sujetas a esos errores que por la propia Sí. ontología los está cometiendo. Claro. Y eso va a ser muy desastroso a nivel de los propios desarrollos de las ciencias, porque en lugar de contribuir a avances en análisis, investigaciones, etcétera, para llegar a conclusiones un poquito más certeras sobre el comportamiento humano, Sí, claro. las va a confundir, se van a oscurecer más, se van a generar nebulosas más problemáticas,
en donde ahí sí van a tener una cita con la filosofía. Sí, tiene ya ni siquiera ni de la psicología. Mira, que yo defiendo ni nada. Sí, claro. Pero sí tienen una cita con la filosofía a nivel ontológico, ¿sí?, bien fuerte. Sí, claro. Yo lo que le acabo de decir a ella hace un rato, de hecho, es las neurociencias, ya contamos que no es una ciencia, es una herramienta. Sí. ¿No? Sí. Y quizá como herramienta no te exija, tal vez como herramienta no te exija tanto la delimitación ontológica, porque es una herramienta, ¿no? Quizá es como quien ocupa la lógica, por decir algo, ¿no? La lógica, dirán, una vez lo platicaba con Irán, ¿la lógica qué es? Es un saber de primer grado, un saber de segundo grado. Irán me decía que la lógica era una herramienta. Y vale, te la concedo, ¿no? Quizá las neurociencias pueden ser una herramienta que no les exija un cierre ontológico, pero sí les exigiría mucho cuidado en los límites categoriales al momento de retomar los elementos. Es que ahí está. Ahí está la parte. O sea, es que fíjate, si es una herramienta, tendría que tenerse la conceptualización de ciencia como saber hacer. Ajá. Ni siquiera como cuerpo ordenado de preposiciones con un fin. Sí, porque también hay modulaciones de ciencia, acuérdate de eso. Entonces, si las neurociencias, fíjate, si las neurociencias se llaman neurociencias, ya con el rótulo de ciencias, lo cambiamos, pero ¿cómo puede ser una herramienta, güey? Claro, yo creo que ya es problema conceptual, ¿no? Pero por ejemplo, y lo voy a decir así, yo vería las neurociencias de la siguiente manera. Vamos a imaginar círculos, que son las ciencias duras, ¿no? Biología, ciencias duras, física, química, estas duras, ¿no? Yo las neurociencias no las vería como un círculo, sino que a las neurociencias yo las vería más bien como un diagrama que puede juntar para la explicación de fenómenos, sobre todo de carácter beta-operatorio, ¿no? Que una ciencia beta-operatoria no puede cerrar así, ¿no? Entonces yo vería a las neurociencias como una especie de diagrama, como cuerpos geométricos, que pueden retomar elementos de aquí. Pero la parte complicada es esa, que dicha unión tenga sentido. Y ahí es donde tienen una cita con la filosofía, de alguna forma, ¿no? Decir, vale, puedo retomar este elemento, por ejemplo, voy a retomar este elemento de la teoría conductual, ¿no? Al mismo tiempo que voy a retomar este elemento de la etología, ¿no? Y al mismo tiempo que voy a retomar este elemento de la medicina. Madres, vale, si me puedes coordinar el elemento conductual del contexto, el elemento de la medicina, de las modificaciones a nivel cerebral, y el elemento etológico, la explicación del fenómeno está verguísima, ¿no? Pero ahí está, porque si agarras conductismo, medicina y etología, dices, vale, tiene sentido quizá la conjugación, pero si agarras conductismo, medicina, etología, no sé, política, ya quizá no lo tocaste como debías tocarlo, ¿no? O quizá algún otro elemento que ya no corresponda, o psicoanálisis o inconsciente. Es que se supone que las neurociencias no trabajan con elementos mentalistas. Claro. O sea, ahí, siempre, o bueno, no sé si algo no trabaja así, ¿no? Pero justamente por esa... Sí, yo creo que sí, no hay psicoanalistas por ahí. Pero, justamente por esta incongruencia, o sea... Claro. Al menos los maestros que a mí me han tocado en esas áreas es como... Son congruentes en nosotros no podemos explicar la interpretación de los sueños. Claro. Nosotros no podemos explicar la función de los sueños, ¿no? Te explicamos... Un día, fíjate qué interesante, en clase a las 7 de la mañana con una profesora que empieza su nombre con D. A lo mejor ya no da clase. Creo que ya. El nombre ya diste con sí, él. creo que ya. Tiene nombre de caricatura infantil. Bueno, Tatiana. Vamos a ponerla así, Tatiana. Hizo una explicación de los sueños a partir del funcionamiento cerebral. No. O sea, yo sí. Y yo estaba, a mi corta edad, en ese momento dije, no me convence. Que el
tus circuitos reverberantes. Aquí. A ver que vaya al Instituto de Ciencias de la Salud que le explique por ahí. No, porque... pero es que es imposible a través del cerebro explicar un sueño. Totalmente. No, sí, claro, totalmente. O sea, imposible. por ejemplo, todavía no se explica la función evolutiva del sueño, ¿sabes? Esa es buena. O sea, todavía en neurociencias te dicen, no Ah, bien. sabemos bien la función evolutiva del sueño. Si lo piensas así, obviamente, pues es un periodo en el cual tienes la capacidad de establecer ciertos aprendizajes, ¿no? Se establecen ciertas redes neuronales que has, a través de estímulos que has adquirido en el ambiente, ¿no? Descansar, la reparación, el sueño reparador, por así decirlo, pero son 8 horas, más de 8 horas en el que el individuo como parte del reino animal está totalmente indefenso. Está muy vulnerable. ¿Sabes? O sea, no hay una función evolutiva como tal. Debería de valer mucho la pena para que pierdas 8 horas ahí, ¿no? Justamente. A nivel O sea, evolutivo debería de... Y por ejemplo, o sea, por así decirlo, hay mucha incongruencia acerca de cuántas horas debes de dormir por también. O sea, hay una persona por ahí en investigación en Europa que la persona dormía 2 o 3 horas diarias y fresquísima. Fresquísima la señora. O sea, entonces te recomienda que duermas aproximadamente de 8 horas más o menos. Entonces, ¿están bien esos parámetros? O sea, si yo estoy sí, bien... porque 8, ¿no? Sí, claro, Porque porque no- Pero ciclos de sueño y no sé qué tanto. Porque los 5 y Realmente, media. El 8, hasta donde sé, es el promedio a nivel mundial de las horas que duerme una persona. Simplemente eso. Simplemente eso. O sea, si el sueño de 2 horas te es reparador y te es suficiente para ejecutar todas tus funciones durante el día, perfecto. Y no te lo van a negar. Pero justamente, o sea, es congruente. En neurociencias no podemos explicar lo que es mente, ¿no? Sí, no. Te explican lo que... Cerebro. Exactamente, lo que sucede a nivel neuronal, el despliegue de conductas. Sí, sí. No se puede explicar lo que es mente, no se puede Y explicar los por sueños. ejemplo, el trastorno del sueño, hay estudios que sí los abarca la neurociencia. Es que hay diferentes trastornos de sueño. Ya. O sea, hay diferentes. El terror nocturno, apneas, que son cuestiones fisiológicas, ¿no? Ah, Pero ya. totalmente fisiológicas, Sí, ¿no? sí, sí. Totalmente. Juanito No el que... sueño este Sí, onírico de Juanito pronto. que se despierta Sí. y dice, soñé que mi papá... No, o sea, Eso no, ya, eso ya, justamente, eso ya. sí. Es que ahí y hay que sí hay que darle un punto a Ribes, ¿no? En cuanto al lenguaje ordinario se va ahí como metiendo como Sí. humedad y las disciplinas lo agarran para roturar ciertos fenómenos y es ahí la confusión. Sí, claro. Pero alguien que realmente sepa de neurociencias y congruente te va a decir, yo no te puedo explicar eso. Sí, claro. Así, totalmente sincero, yo no te puedo explicar eso. Ya, pues conclusión, Iván, por favor. Pues... ¿Cierto? No, vamos, yo creo que sí exige en general cualquier disciplina un tipo de análisis de esta magnitud, ¿no? Sí. Siempre. Porque te obliga a repensar no solamente desde dentro de tus categorías, como, ¿qué método aplico ahorita, no? Sino también ya categorías ontológicas, filosóficas, que te obligan a decir cuáles son los límites de mi explicación, qué tanto se está queriendo alcanzar fenómenos que simplemente no puedo alcanzar, ¿no? Y también el ser honesto con tu propia disciplina, ¿no? Sí. El hecho de, yo no puedo tocar eso, yo no puedo hablar sobre los significados de los sueños, sobre la mente. Yo creo que también eso es algo muy importante. Sería tener una invitación, ¿no? A que los interesados en las neurociencias o en las psicologías le investiguen más, le rasquen a los límites explicativos y a las propias categorías con las que se comprometen. Y nada más clarificar que decir límites explicativos no tiene que ver con eclecticismo. Claro. Porque también se corre ese riesgo de decir, pues como el psicoanálisis acaba ahí, aquí pongo conductismo y aquí pongo humanismo Sí, y aquí claro. y ya soy todo de todo, ¿no? Porque Sí. pues, eso lleva a un terrible error más grande, Sí, que es no saber que estás estudiando. sí, por supuesto. O sea, no basta con establecer los límites, sino también con qué otros límites Está chocando. está chocando lo que estás estudiando a fondo, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es como la idea, también tenerla muy clara. Sí, claro. Ahora, por favor, tú cierras este episodio. Por Dios, qué gran responsabilidad. Por Dios, mira una... Ay, no, perdón. Por Dios. Es la expresión No, del lenguaje sí. mundano. Ay, ay, Una disculpa, es me un- relajé es tantito. un- sí, Me sí, relajé cerebral. tantito. No, pues
pues justamente lo que mencionaban, yo creo que muy pocas veces en cualquier tipo de disciplina se hace como este tipo de análisis y realmente se está haciendo de manera correcta lo que se está estudiando, ¿no? Entonces, por ahí de algunos meses y como que no me sentía a gusto con los temas y mi doctor de servicio lo sabe, no me sentía a gusto justamente por eso. O sea, y como que estoy en esta disruptiva de no querer caer en filosofía porque no me encanta la idea, pero creo que es totalmente necesario. Haces filosofía. Creo que es totalmente necesario, o sea, tomarse el tiempo de justamente aperturar a diferentes opiniones, ¿no? O sea, si hay mucho ego de por medio, obviamente, dentro de las disciplinas, y duele, claro que sí. Pulula. Es buena la palabra. Sí, es muy buena. Pero justamente, o sea, tener apertura, o sea, a pesar de que haya discusiones por ahí que se vayan un poco más acaloradas, pero yo creo que vale la pena. Perfecto. Pues bueno, ¿acabas tú? ¿Ya acabé? ¿Ya acabaste? Ya dije mi cierre, ¿no? No, el programa, el cierre. Cierro, ya cierre, Marco. Bueno, pues esto fue Psicología a Contracorriente. Esperemos que les hayan parecido interesantes estas reflexiones, estos argumentos, estos planteamientos que pues están lejos de concluir cosas, pero se quedan las ideas y las cartas sobre la mesa. Nos vemos en el próximo episodio, quizás con invitado, quizás no. Igual te animas otra vez, no hay ningún problema. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego y que estén bien.